Pues Sí, bienvenidos o bienvenidas, por ahí a las que se van a unir, a las personas que se van a unir, pues no voy a poder estar viendo y dándole la bienvenida a cada uno, pero les agradecemos mucho estar esta mañana aquí acompañándonos para tomar esta platiquita de transformarte, renacer a través del arte, descubre el camino de regreso a ti. Esta idea de hacer esto, este webinar surgió por una experiencia propia, por una maravillosa experiencia de conexión que tuve recientemente en Florencia con mi amiga Adri, después de 20 o 20 y tantos años que no nos veíamos, y fue una cosa maravillosa y de ahí surgió esto. Vamos a platicarles un poquito a partir de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, un poco de lo que ha significado y de lo que nosotras creemos que eh, el arte puede traer de beneficios a nuestro desarrollo personal, a nuestro desarrollo de conciencia, a nuestro crecimiento, digamos, de una manera holística muy integral. Muchas veces creemos que crecer personal o profesionalmente tiene que ver pues con las habilidades que vamos desarrollando, los cursos que tomamos, la parte académica, eh, ir creciendo personalmente, los libros, muchas cosas, pero particularmente yo una área de mi vida que yo no había explorado es el tema del arte. Y quiero aquí incluso comentarles algo muy personal que me dejó marcada y que lo comento porque puede ser que alguien que esté ahorita escuchándonos se sienta identificado con esto. Yo cuando estaba chiquita, como a los 8 años más o menos, me llevó mi mamá a clases de piano y estuve quizás yendo, no sé, no recuerdo bien, por ahí a lo mejor un mes, mes y medio. Y la verdad es que yo me distraía muchísimo en el piano, no conectaba yo con el piano, ¿no? O sea, como que me ponían las tareas, yo siento que la maestra, el recuerdo que yo tengo de la maestra era terrible, la verdad, es un recuerdo de una persona que siento que no me inculcó ese amor desde su paciencia y desde el amor, sino una forma muy, muy estricta, ¿no? Nunca conecté, pero hubo una tarde que llegó mi mamá a recogerme a la clase de piano y le dijo la maestra, señora, no pierde el tiempo con su hija, ella no es buena para esto. Entonces, eso se me quedó a mí muy grabado, ¿no? Prácticamente esas como creencias limitantes que se van insertando en nuestro propio desarrollo y desde ahí yo, por de alguna manera, me descarté en esa conexión o en esa exploración que como niña yo pude haber tenido para desarrollar algo, ¿no? También mi mamá me decía, bueno, honestamente no soy buena para las manualidades, no me gusta y no soy buena, pero ahora que lo veo en perspectiva, creo que son habilidades que me faltó explorar, que me faltó desarrollar y que simplemente yo me quedé con una idea de no soy buena para esto. Y les comento esto porque a lo largo de nuestra vida y sobre todo en los primeros 7 años se van insertando muchos mensajes que nos van dejando huellas, muchas creencias, ¿no? De para qué soy bueno, para qué no, nos comparamos a veces con el primo, con el vecino, con el hermano, y se van quedando ahí ciertas cosas que nos están alejando o nos limitan de nuestra propia exploración y de nuestro propio descubrimiento. Por eso en este webinar les puse ahí, descubre el camino de regreso a ti, ¿ok? Y bueno, primero que nada, bienvenidos. Mi nombre es Araceli Ruiz, yo soy life coach, soy speaker también transformacional y además tengo una carrera ya de 25 años en la parte de marketing para empresas de tecnología, que fue justamente donde conocí a Adriana Errasti por allá del año 2000.
en una empresa que seguramente ustedes han escuchado, que se llama Microsoft. Y ahí tuvimos el gusto de compartir algunos años de nuestra vida, mucho más jovencitas, yo iniciando aquí en el tema corporativo. Y pues bueno, este camino entre el desarrollo personal y el desarrollo profesional, personal y profesional, pues de alguna manera yo creo que yo personalmente lo venía haciendo de forma separada hasta que el último año de mi vida, el año pasado, tuve como una revelación, ¿no? En ese integrar quién soy, ¿no? Y hacer ese propio descubrimiento, porque muchas veces en el ámbito profesional, en el ámbito corporativo, nos vamos comprando la idea de que somos un puesto, que somos un gerente, o que somos esto, que somos aquello, o el rol que desempeñamos, o en la empresa en la que trabajamos. Y eso a veces nos aleja de nosotros mismos. Entonces, el año pasado, después de ya algunos años de haber pasado por otras crisis de autodescubrimiento, empecé a integrarme, ¿no? Y a transformarme en el sentido de descubrir quién realmente soy, ¿no? Y entonces por eso empecé este camino también como life coach para ayudar a otras personas a encontrar ese caminito de redescubrimiento. Y como les comentaba en un inicio, en enero, por ahí, azares del destino, conecté con Adri Rasti por un plan que yo tenía de viaje a Europa. La busqué porque yo sabía que ella estaba allá y le dije, oye, voy a ir para allá, veámonos, encontrémonos. Ella me platicó de lo que ella hace y me hizo mucho sentido. Y ahorita van a descubrir a lo largo de la presentación por qué esto ha sido tan enriquecedor para mí. Y bueno, pues sin más, quiero presentarles a Adri. Para que ella se presente sola. Bienvenida, Adri, muchas gracias por darnos este espacio y compartirnos toda tu experiencia y todo tu conocimiento con este grupo. Ay, Araceli, muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Y gracias, Araceli, por darme este espacio y por invitarme a esta plática, literal de algo que disfruto tanto, ¿no? Y ahorita que te estaba escuchando como esta anécdota que nos contaste, pues yo creo que muchas personas pasamos por ese camino, ¿no? Un poco como de construcción, luego de destrucción, luego de reconstrucción y nos vamos, Sí. ¿no? Así, reconstruyendo en varios ciclos en diferentes etapas de la vida, ¿no? Y cuando me pediste, ¿no? Que hablara de mí, dices, "Ah, pues aquí te presentas y dices quién eres, ¿no?" Y es, tantas estas preguntas filosóficas, ¿no? De quién soy, quién soy. Entonces, es padre porque creo que a través de todo el camino que yo he hecho, ¿no? Del que vamos quizás a platicar un poquito ahora, yo ya como que me reduje a la mínima expresión como literal soy un ser humano viviendo una experiencia en la tierra. Sí. O sea, así de ligero, así de rico, ¿sabes? O sea, sin Sí. tanta parafernalia, pero digo, para dar, por supuesto, un background a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, a quienes les doy la cordial bienvenida. Pues un poco de mi background es, yo nazco y vivo prácticamente toda mi vida, casi toda mi vida en la Ciudad de México. Y bueno, como background profesional, soy titulado en Administración de Empresas, entro a Microsoft desde niña prácticamente, que es Ujú. justamente Era una donde, como dice, chamaquita. era muy, muy niña y bueno, pues es en donde empiezo un poco todo este camino corporativo, ¿no? Prácticamente yo estuve 20 años en el mundo corporativo y los últimos 10 he estado en el mundo de emprendedora. Em, Creo que me hice emprendedora desde que estaba en el mundo corporativo, porque siempre tomaba posiciones en donde había que innovar algo o formar algo o componer algo o cosas así. Entonces creo que mi pasión por componer o construir o hacer o crear se viene dando en el ámbito de los negocios. Entonces, pues esto lo aprendo desde aquella época y bueno, llega un momento, como dices tú, ¿no? Donde te empiezas a cuestionar ciertas cosas, en donde
decidí justo eh, eh, venir para acá, eh, A Florencia, cuéntales a que estás en Florencia. Florencia, claro, porque ahora, perdón, me regreso, los últimos 7 años llevo viviendo en Florencia y, y la verdad es que sí soy muy feliz, no nada más por el lugar en donde vivo, pero además por lo que hago, pero además cómo lo hago y con quién lo comparto y como este microcosmos que he logrado formar, eh, para mí es apasionante y entonces eso me da pues mucha energía y mucha motivación y demás que a pesar de lo que estemos viviendo a nivel macro, pues yo estoy como en mi mundo y que no necesariamente es un mundo aparte ni tampoco estoy en una burbuja, eso es importante saberlo, porque no Ujú. es un tema de negación, no es un tema de, bueno, pues estoy así y no De veo, no relegarte, oigo. ¿no? No, no, es un tema de que justamente por todo el camino que he logrado hacer, ya puedo centrarme y ir caminando por la vida con más ligereza Ujú. y quizás con mayor claridad para ajustarme y para tomar decisiones mucho más rápido. Y de lo que quiero platicarles el día de hoy es acerca de esto y cómo las artes han influido para poder estar yo aquí platicándoles de todo esto y también disfrutando mi aquí y mi ahora, que eso es muy importante que el arte te da, y sin volverme loca, ¿no? Porque además nuestras mentes nos traicionan muchísimo, ¿no? Mencionan. Porque Sí. esa es la naturaleza de la mente, ¿no? Y entonces, cómo yo he encontrado, tanto en las artes, practicándolas como disfrutándolas a través de los sentidos y combinándolas con otras cosas, ¡pum! Ujú. Puedo perfectamente otra vez volver a tranquilizar la mente, traerla, centrarme y seguir, ¿no? Sin evitar Sí. las emociones, sin cancelar, sin negar, sin esto, ¿no? Pero ya muchísimo más tranquila, más radicada y mucho Sí. más ligera, por supuesto, y Es mucho más esa esa contenta. fue esa fue la raíz, eso que me lograste transmitir fue la raíz y el origen de que estemos hoy aquí, porque yo que lo viví, yo que lo experimenté contigo, a mí me parece tan enriquecedor lo que tú haces, que de ahí surgió la idea justamente de hablar del tema del arte como una herramienta de desarrollo personal, porque yo sé que toda esta transformación que tú has logrado hacer y este camino que muchos emprendemos, viene de esa como necesidad de estar mejor, de esa necesidad de volver a quien realmente eres, al origen. Como dices, a lo largo de nuestra vida a lo mejor nos pasa en diferentes momentos. Y aquí en este slide que les quiero compartir, hablamos un poquito de cuáles son las razones por las cuales nos sentimos como un poco desconectados o se nos limita esa capacidad de asombro, esa capacidad de despertar cada día y de sentir que tenemos un potencial creador, ¿no? Muchas veces, y lo decimos, lo comentábamos Adri y yo en Florencia, cuando vivimos mucho tiempo solamente en el mundo corporativo, que es padrísimo, es maravilloso y nos ha dado mucho y mucho desarrollo profesional, pero también a veces el estar en esa rutina, el creerte solamente ese micro mundo que se desarrolla ahí, te hace perder la visión de muchas otras cosas, una visión periférica, una visión hacia adentro también, ¿no? Y volver a esa capacidad de asombro. Yo recuerdo, y lo platicaba con Adri, muchas veces me sentía como que ya trabajaba yo en piloto automático, ¿no? Y de pronto algo pasa, ¿no? Que te hace cuestionar o te hace pensar, no me estaré perdiendo de algo, o sea, por ejemplo, algo que nos gusta mucho hacer a Adri y a mí es viajar, ¿no? Y viajar nos permite salirnos de ese esquema en el que estamos, ¿no? En nuestra rutina, en nuestro día a día, cualquiera que sea, no solo el ambiente corporativo. A veces lo platico también con mamás que solo se dedican a ser mamás y dicen, es que
soy mamá desde que abro el ojo hasta que me duermo y de repente ya no sé quién soy, porque solo soy o la esposa de alguien o la mamá de alguien. Entonces, hay muchas razones por las cuales nos desconectamos de nosotros mismos, de esa capacidad de creación de nuestra propia realidad. Esto que les comentaba Adri, que es poder crear ese microentorno que hay alrededor de ti, tiene que ver con nuestra energía, tiene que ver con creernos capaces de crear una visión y un entorno diferente para nosotros mismos, ¿no? Lo que nos funcione. Entonces, aquí les quiero platicar con una vivencia propia, ¿no? Yo siempre me sentí que como que el arte y yo, como si no tuviéramos mucho que ver, ¿no? Sí, qué bonito, admiro una obra de arte, esto, aquello y lo otro, pero nunca me había cuestionado que el arte, o nunca me había dado la oportunidad, ¿no? Incluso por estas creencias limitantes que les decía de no eres buena con la manualidad, no eres buena para la música, no eres buena para esto, más esa falta, ¿no? De conexión que tuve, a lo mejor de inculcarme, el ir a museos, ese tipo de cosas, me hicieron sentir como que, pues el arte no es lo mío, ¿no? O sea, el arte existe por allá, pero soy un ser aparte del arte, ¿no? Entonces, en este viaje a Florencia y en esta oportunidad que tuve de estar con Adri, pasaron muchas cosas muy mágicas, ¿no? Primero, para mí, el viajar me pone en un estado de flow, decimos, ¿no? En un estado diferente. Yo amo viajar, me encanta viajar, parece que soy otra persona, parece que me transformo, parece que me abro al mundo desde otra perspectiva, despierto mi capacidad de asombro, ¿no? Pregúntenle a mi cámara porque le quiero tomar fotos a todo, ¿no? Llego ahí y veo un pajarito y veo una ramita y veo una hojita y veo un edificio y todo me parece maravilloso, ¿no? Y rápidamente les cuento para que se den cuenta cómo la conexión con nosotros mismos a veces surge de una pequeña visión, de un pequeño momento. Para quienes han estado en Florencia y conocen la academia y saben de esta obra de arte maravillosa que está aquí en la foto, el David, bueno, eh, no tengo palabras para decirles, yo no esperaba, no tenía ninguna expectativa, no esperaba lo que iba yo a vivir ahí, simplemente entramos a las primeras salas y en la sala en la que yo volteé y vi esto, eh, algo pasó en mi interior. Me es difícil incluso describirlo, pero fue como si fuera una luz o como una energía que entró en todo mi cuerpo, ¿no? Se me puso la piel chinita, me quedé como sin palabras, unos instantes me quedé como en shock, pero un shock bonito, un shock bello, así que se siente algo muy maravilloso internamente. Y empecé a sentir muchas emociones, empecé a sentir como esta combinación de alegría, pero a la vez como estas ganas de llorar, como que en ese momento me vino el recuerdo de mi mamá, me pasaron muchas cosas en ese instante, ¿no? Y estaba Adri a mi lado, mi hija al otro lado, y fue algo que, por más que intenté como ocultar, ¿no? No, o sea, no se pudo, o sea, fue tal mi shock que hasta mi hija y Adri se quedaron así como de, ¿qué te pasó, no? Esa capacidad de asombro la vamos perdiendo y vamos dejando de conectar con nuestras emociones. Yo a partir de lo que vi y de lo que sentí, reconecté con muchas cosas en mí que habían estado seguramente dormidas y pude tener una perspectiva muy distinta de la belleza, de la humanidad como tal, ¿no? Entonces, eh, quiero que Adre les platique un poquito a lo largo de esta charla. eh, Entendí porque viví, sin haber estudiado, sin haber analizado, cuáles son estos beneficios que hay en el tema de la conexión. Imagínense ustedes aplicando, ¿no? Cualquiera de las artes, y ya les digo, o sea, independientemente de que seamos buenos o no seamos buenos, para dibujar, para hacer. Yo en ese momento me cayó el 20 de que una creencia limitante que yo tenía me había alejado de esta oportunidad de conectar con mis emociones a partir de un proceso creativo.
Ajá. Y eso es lo valioso que hay aquí, ¿no? Ahora empiezo a descubrir desde que regresé de ese viaje y a partir de lo que platiqué con Adri, empiezo a interesarme y a descubrir todo el tema de los beneficios que se han comprobado a nivel científico, de esta activación que yo viví, ajá, esta activación profunda de sanación. Me vinieron ahí ciertos temas, ciertos recuerdos de traumas, me vino ese rechazo, ¿no? De la maestra de decir, tú no eres buena para esto. Y internamente siento que algo sanó en mí solo porque en esa conexión que tuve con una obra maravillosa y a partir de eso, y vaya que días antes habíamos estado ya teniendo mucha conexión de arte, pero algo pasó y algo se rompió, fue el entorno perfecto, el momento perfecto, la situación perfecta y mi vulnerabilidad que pude soltar, ¿no? Para conectar desde una perspectiva distinta. Y ahí empecé a entender la gran, eh, la gran labor que ha hecho Adriana y cómo ella ha construido este tema de las experiencias para poder reconectarnos a nosotros mismos. Y ahora la dejo a Adri para que les explique un poco más de este tema. Adri, por favor. Padrísimo, Ara. La verdad es que voy a tomar justamente tu mismo hilo conductor. Yo viví exactamente lo mismo que Araceli, pero en el 2011, cuando llegué, y a mí lo que le pasó a ella con el David, a mí me pasó con la cúpula de Brunelleschi. Idéntico, idéntico. Me quedé pasmada, me quedé congelada, no sabía ni siquiera cómo expresar. La cúpula de Brunelleschi, la cúpula de la catedral Santa María dei Fiori, del centro de Florencia, y cuando veo esta catedral y sobre todo la cúpula, fue así como, digamos que es el efecto de un cortocircuito, pero en positivo. ¿No? Sí. Es literalmente, ahora sí que en el mundo, ¿no? De la energía, así un rayo que pasa del chakra 1 hasta el séptimo y ¡buam! O sea, no sabes ni Sí, qué así se diablos siente. pasó. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Sí. entonces lo entiendo perfecto y así lo vi y dije, no, esto está maravilloso. O sea, y yo también, al igual que Araceli, aunque crecí y viví con personas que sí estaban metidas en el mundo del arte sí lo escuché yo de niña. Efectivamente, igual yo no era quizás la más talentosa ¿no? de los hijos, porque siempre, no, pues el hijo tiene talento y todo, ¿no? Y yo no necesariamente me sentía la más talentosa posiblemente, entonces lo vas dejando a un lado, aunque me gustaba mucho, siempre lo disfruté de niña, ¿no? Hacer, dibujar, escribir, no sé, ¿no? Pero te vas con la corriente, te metes a la escuela, en la escuela nos meten mucho los deportes, nos quitan las prácticas artísticas y poco a poco se va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyendo, ¿no? Te vas desconectando. Y entonces eso es un poco triste porque llega un momento en el que ya ni te acuerdas. Y cabe aclarar que en los 20 años del mundo corporativo que yo estuve, pues estaba yo, ¿no? Haciendo lana, cumpliendo mis objetivos, haciendo, ¿no? Ujú. Construyéndome para lo que esperaban que yo hiciera, porque pues eso era lo que había que hacer ¿no? Y uno Claro. vive haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Porque así es, que lo hice muy contenta y muy apasionada, o sea, no quiero demeritar en absoluto esa vida porque también cabe aclarar que siempre he sido muy apasionada de lo que hago y siempre he tenido la fortuna de caer en puestos o en compañías, digamos, donde pude haberlo, hasta que pues empecé a formar mis propios proyectos y bueno, pues dije, de aquí soy, ¿no? O sea, porque Ujú. ya con esa libertad y con ese acumen y demás. Pero cuando vengo para acá y empiezo a sentir lo mismo que Araceli, quiero nada más, de hecho, compartirles que a mí me tocó estar flotando en las nubes alrededor de 3 meses. Yo vine para acá justamente porque en 2011, entre que estaba yo agotada, llevaba varios años, 5 años, digamos, de procesos difíciles entre muertes, enfermedades, divorcios, separaciones laborales. O sea, fue como un periodo agotador en el cual yo dije, o paro
o de verdad me voy a enfermar mal. Sí. Y entonces decidí parar, decidí hacer un alto, igual que Araceli, a darte esa oportunidad. Creo que es ahí donde se empieza a encender el tema, ¿no? Ujú. Te das esa oportunidad para tomar ese respiro y decir, bueno, ok, necesito poner mi cabeza en orden, necesito distraerme un poquito y entonces después regreso. Y así lo hice, pero jamás me imaginé que me iba yo a encontrar lo que me encontré. Así. Yo pensé que iba a un viaje más, iba yo como que a aprender algunos hobbies, ¿no? Porque pues entre que estás trabajando y no estás así como caballo de carrera, no, ni siquiera te permites a ir a una clase de pintura. Me encantaba a mí bailar, no, nunca fui a las clases de danza, en fin, ¿no? Es normalmente el ejercicio y come bien y no sé qué, o sea, y esto pues abandonadísimo. Cuando llego para acá y empiezo a conectar igual que Araceli con todo eso, yo vengo a estudiar diseño de interiores. Para mí eso era la práctica creativa que quería yo hacer, entonces yo vengo al diseño de interiores, qué padre, vengo a aprender a cocinar, no saben ni cocinar, en fin, vengo como a hacer diferentes cosas que aprender un idioma Ujú. nuevo, estoy hablando que yo ya tenía 40 años, entonces quiero aprender un idioma nuevo, quiero aprender cosas. Y así me vine. Y yo venía por un periodo de 4 meses, 3 meses, 4 meses, me iba a regresar. Bueno, si 3 meses estuve en las nubes, claro que no podía yo regresarme al cuarto, entonces me quedo, y digo, claro que me quedo, y me pongo a estudiar, porque quiero entender qué diablos me está pasando. Cabe aclarar que yo tengo un background mucho más orientado hacia la parte de las ciencias, más que a la parte del arte. Es más, cabe aclarar que no puedo retener la información de quién hizo qué, cuándo, qué época. Esto es del 480, del 580, pero fue hecho por Botticelli, Cimabue, Giotto. Se me hacen bolas todos. Todos son maravillosos, todos son magníficos. Claro, excepto unos que otros, por supuesto que sí, pero no tengo esa retención de mnemotecnia para poder memorizar fechas y nombres y personas Ujú. pero lo que sí puedo hacer es entender procesos detrás y veo patrones, conecto puntos y entonces mi propio cerebro empieza como a ver, pero ¿por qué acá y por qué acá y esto, lo otro? Y habiendo pasado una experiencia de Alzheimer con mi mamá y viendo estos estímulos artísticos, cómo funcionaban también para ella, incluso después de que o sea, me empiezo también a meter a estudiar, pero ¿por qué a mi mamá le hizo cortocircuito el cerebro, no? ¿Cómo diablos se detona una? Entonces, mi ansia o mi impulso, como lo quieran ver, trauma, llámele el que quieran, pero me boto para adentro y me pongo a investigar a nivel neuronal, científico, energético, qué está pasando, ¿no? Y así es como llego a crear el proyecto que creé, que es My Way Experiences. Entonces digo, qué padre y qué triste que nadie lo sepa, que esto, el potencial justamente de la práctica artística es tan grande Sí. que, que parece mentira, pero nadie lo sabe. Y entonces, como a todos nos convencen de no porque no eres bueno o no porque, pero no necesariamente te tienes que dedicar a eso. Exacto. O sea, uno va al gimnasio no porque va a entrar a las Olimpiadas, uno va al Exactamente. gimnasio para estar en forma. Misma cosa, misma cosa. Y a mí me gusta nadar, yo voy a nadar, yo no voy a entrar ni a las competencias, ni me interesan los triatlos, no, no, voy porque me gusta nadar y porque la endorfina y el no sé qué, la dopame, y necesito generar estos químicos para sentirme bien, pero los complemento con los químicos, ¿no? ¿Cómo genero la bioquímica que Mm. necesito para sentirme energetizada, para descansar cuando tengo que descansar, para entonces, ¿cómo se despierta en específico con la práctica artística? En las clases de diseño de interior que pues, uno ya está creando, eh, la Miss de pintura, que era una clase así como de relleno, nos empieza a enseñar a, acuarela. Y yo, mira qué padre, tengo una hermana que es artista,
es acuarelista y hace unas cosas hermosísimas, y uno pues como que I wouldn't dare, ¿no? Porque así somos y así crecimos, Sí. ¿no? I wouldn't dare, ¿no? To question. Y bueno, pues me meto a esta clase con Mónica y nos pone a pintar de, así en la cosa de cabeza y con la mano izquierda y con la música y bueno, ahí Uf, ya no nada más fue lo que ves, ¿no? O sea, cómo conectas con lo que ves, pero cómo empiezas a conectar con lo que haces. ya lo expresas con tu cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí justamente el tema de las artes tienen estas dos dimensiones, la dimensión del ver, del percibir con los sentidos, porque no nada más son artes visuales, la música, el cine, la fotografía, en fin, ¿no? Sabiendo, ¿no? Todo el tema de la proporción áurea y cómo entra literal desde el universo para acá, se transforma. Y eso es lo que hacen los artistas, ¿no? Los que tienen estos talentos maravillosos que ellos pueden ver de una manera muy aguda, cosas que quizás la mayoría de nosotros no podemos. Entonces lo expresan de una manera que cuando sale esta obra dices, ¿qué ole, no? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Qué Sí. maravilla! Y es cuando empieza este diálogo. Es un diálogo sin palabras. Es un diálogo con imágenes, con sensaciones, con cosas. Entonces, es maravilloso porque todos lo sabemos hablar porque todos fuimos niños. Y Ujú. todos en algún momento conectamos con esto y estábamos tranquilos. Y entonces, Ujú. con esta cosa que Moni nos pone a hacer, yo empiezo literalmente ya a vivirlo, pero desde adentro, ya no nada más a percibirlo por los sentidos, sino que lo empiezo a sentir. Acaba la clase y le digo, Mónica, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y una acuarelita X, ¿eh? O sea, ni siquiera, pero fue el proceso el que me llamó la atención. Y entonces otra vez, ¿no? Con mi ímpetu de saber un poco más, me pongo a ver. Y sí, efectivamente, o sea, son generaciones de neurotransmisores y de bioquímica Ujú. propio, que aquí lo complejo es que obviamente no hay una receta para todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos somos 8 billones de habitantes en este planeta y todos estamos wired diferente. Ujú. Entonces, por eso no necesariamente todo el mundo conecta con esto, porque, Ujú. porque Correcto. todo el mundo tiene diferente forma de, claro que se puede, pero eh, es aquí en donde yo empiezo a, a meterme un poco más. Y si quieres, en la siguiente lámina, Sí. eh, justo me empiezo a meter cómo funciona, empiezo a escribir incluso hacia algunos centros de neurociencia en diferentes partes del planeta. Así de, oiga, estoy buscando esto, mándenme estudios, mándenme, ¿no? Y me empiezan a llegar de aquí, de allá, ¿no? Y entonces, pues ha sido un camino muy interesante. A mí yo soy del team Galileo Galilei, ¿no? Leonardo, o sea, que son estos igual científicos inventores. De nuevo, Ujú. están todos los pintores, los escultores, que sin duda para mis propios sentidos son los que estimulan desde afuera para adentro, Sí. pero es con las técnicas de Galileo y de Leonardo donde yo me meto a observar y a estudiar toda la información que me empieza a llegar y obviamente experimentar. Entonces, tú hace rato dijiste algo importantísimo, Araceli, me abrí. Y Sí. esa es la primera parte, ¿no? Darte la Sí. oportunidad y apertura. La apertura de encontrarte con algo que no conoces, más Ujú. aún, de encontrarte con algo que alguien te dijo, ni le intentes, No es para ti. no es para ti. Y esa es una de las principales barreras que obviamente hay que romper, ¿no? Para experimentarlo. Y entonces yo empiezo de nuevo, ¿no? A decir, a ver, caray, o sea, ya entendí que el tema de las emociones sí tiene que ver con un tema físico, sí tiene que ver con el tema de enfermedades, sí tiene que ver con el tema de ciertas situaciones, y entonces, ¿cómo le podemos dar la vuelta? Y Sí. así es como empiezo. Y, y una de las primeras así clarísimas es, pues, cómo te bajan los niveles de cortisol, ¿no? Es la Claro. hormona del estrés.
Y ahí estamos, ¿no? Todos súper ansiosos porque está pasando y que si la bomba, ¿dónde? Y, ¿no? Y Trump ya dijo, y la tosta. Y entonces, brum, todo el mundo empieza con, ¿no? Los niveles de cortisol hacia arriba y qué va a pasar y entonces voy a perder mi trabajo y no sé qué y La entonces mi familia incertidumbre. y la incertidumbre. Y entonces, eco, ¿no? Te pones a hacer tu práctica artística, a ver, ¿sabes qué necesito dominar? Te pones a hacer la práctica artística, listo, otra vez, aquí y ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no? Y vámonos. O sea, es ahí donde empiezas a sentir ya de manera interna el poder de la práctica creativa, de la práctica artística. Ahora bien, hace rato les dije, no a todo el mundo le funciona lo mismo. Entonces, el tema es, ¿cómo le haces para llegar a tu práctica artística, ¿no? Con la que tú conectas. Entonces, yo, en mi mismo afán de entenderme y conocerme, empiezo a pintar escultura, mosaico, la pintura con diferentes técnicas, óleos, acuarelas, esto, lo otro, danza, ¿no? Estuve también bailando mucho, estuve haciendo esto, es decir, hago diferentes experimentos, cerámica, tornio, todo, y me siento a decantar y a procesar cómo mi cuerpo se siente mientras yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que Qué estoy maravilla. aprendiendo de la técnica que estoy aprendiendo? Voy a ser muy, muy clara y cómo yo llevo el aprendizaje de la técnica a mi vida, varios de nosotros, ¿no? Posiblemente éramos perfeccionistas. Sí. Dolorosísimo ser perfeccionista. Yo vengo de una mamá perfeccionista y yo misma también perfeccionista y entras a las, ¿no? a las empresas donde tienes que exceder la barra, ¿no? La barra porque vas por el bono y ¿no? Tú estás en la competencia ¿no? Y te vuelves siempre más arriba y siempre más arriba. Es agotador, es agotador, es agotador. Y justo cuando estoy haciendo el mosaico, ¿no? Cortas el vidrio, cortas la piedra y la tostada y no sé, con una, by the way, paciencia, ¿no? Que estás Es parte del desarrollando. trabajo interior, ¿no? Por Algo que tú supuesto. no tienes, ¿no? Exacto. Lo desarrollas y ahí te redescubres algo que Exacto. claro que puedes, ¿no? Exactamente. Y entonces empiezo a jugar con estas piezas y demás. Y obviamente a la hora de poner las piedritas, no sé qué, pues la línea no está derecha, ¿no? Chin, se me acabó el color ¿cómo y ahora cómo le hago? Pues le tengo que poner otro color y todo el rollo, pero ya no está igual, pero no sé qué, pero en mi línea derecha, pero tiene que estar derecha, ¿sabes? Hasta que digo, a ver, voy para adelante y vamos a ver qué pasa. Y eso está maravilloso. Voy para adelante y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que acabas tu cuadrito y dices, mira qué lindo quedó. ¿Lo voy a vender en una exposición? Seguramente no me interesa. Lo veo y digo, no es perfecto, pero es bellísimo. Y eso, vámonos, para adentro, ¡tuc! Adriana no es perfecta y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, otra vez se te vuelve a quitar un peso de encima y decir, qué rico, bueno, no tengo que hacer todo perfecto. Empiezo a desconfigurarme. Eso. Porque la Adriana que tuvo que ser para poder hacer lo que hice los primeros años, era una Adriana, pero ya no la necesito así. Para lo que estoy viviendo ahorita, ya no me sirven ciertas cosas. Entonces empiezo no sé cómo se dice, es que no es destruir, pero es a desconstruir, es como a quitar en el ego, ¿no? O sea, empiezas a quitar ciertas piezas. Desprendes el ego. Te desprendes. Y te descubres, como que tú... esa es la imagen que yo sentí cuando vi el David, porque tú me estabas platicando, era una piedra, y de una pieza de mármol logras hacer eso, ¿no? En ese momento algo así cayó en mí, o sea, el tema de decir, o sea, es cosa de irnos dando forma, ¿no? O sea, es como esa analogía. Y voy a subrayar algo que acabas de decir. No nada más es una piedra
o sea, una pieza única de mármol, 5 metros. Era una pieza de mármol que en la cantera nadie quería porque la consideraban defectuosa. Ahí está. Este sí es un dato real, ¿eh? No me lo estoy Sí, inventando. sí, 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 Y sí, me entonces, acuerdo que me lo dijiste. esa pieza que Miguel Ángel esculpió para hacer esta maravilla ¿no? de obra, era una pieza que nadie quería en la cantera porque estaba defectuosa y tenían miedo de que a la hora de darle un cincelazo la iban a romper y se iba a desperdiciar. Y este cuate dijo, me la llevan por favor a mi estudio, y todos así de, estás loco. Ya sé, no me importa, tráigamela a mi estudio y yo me encargo. Esa quiero. Listo, ahí está. Entonces, así es como lo acabas de decir, ¿no? O sea, simplemente estas herramientas son para ir esculpiéndonos por dentro y hacer esta obra nuestra, ¿no? De qué es lo que quieres hacer contigo, sin que los demás, ¿no? Te estén diciendo qué tienes que hacer o cómo tienes que ser o cómo te tienes que comportar o qué espero. Yo necesitaba simplificarme. Y eso es lo que hice. Y por eso abrí con yo soy un ser humano que estoy viviendo una experiencia en la Tierra. Sí, título, la experiencia laboral, viajando por todos lados, padrísimo, pero eso no me define. A mí me define la experiencia. Eso es lo que a mí me define. Experimentar. Yo exploro, experimento, me gusta expandir el conocimiento, me gusta, pero la riego. Bueno, mi papá se moría de la risa con eso. ¿Por qué? Pues porque experimentas. Y por supuesto, varios experimentos. Claro que muchas cosas te salen mal, pero con este rollo de las perfecciones y no, uno tiene que estar bien y que nadie se entere porque qué barbaridad, qué van a decir. Entonces, o sea, la carga es durísima. Y yo empiezo, el tema de las artes es donde me empiezo a soltar. Entonces me empiezo a soltar porque ya sé que si le hago así a la acuarela se me hace así, o si el óleo lo veo, o si el mosaico, o si la cosa de escultura no la... Entonces, la práctica artista se convierte en mi laboratorio para la vida. Y yo creo que ahí también una parte importante no es tanto el resultado, sino el proceso, ¿no? Exacto. Todos los beneficios que el proceso de permitirte, ¿no? Explorar, pintar, soltar, conectar con emociones. Ahí yo creo que todo aquello que no nos habíamos dado permiso de ser, porque nos habíamos estado comprando ciertas ideas, porque yo soy esto y le vas creando capas, pero es como si fuéramos el David adentro y vamos quitando esos cachos de mármol y esos cachos que no nos sirven y que ya no nos son útiles. A lo mejor en algún momento de nuestra vida ciertas cosas eran lo que necesitábamos en ese momento, pero la evolución y la transformación personal, yo creo, desde mi perspectiva, es poder irte quitando aquello que ya no te sirve para darte tu forma y que esa forma además va a ser una pieza única, incomparable, ¿no? Entonces, es esa capacidad de soltarte y de poder explorar aquello que no has explorado y de sentir esa incomodidad. Yo siempre he dicho que en la incomodidad está el crecimiento, ¿no? Totalmente, Araceli. Y para subrayar lo que acabas de decir, mucha gente deja de hacer su práctica porque no logran sentarse en la tema de la incomodidad. Claro. Entonces, no, ya, por Dios, ¿no? Esto no me sale, ¡tas! No soy bueno para esto y ahí te compras tú una idea de no me salió bien o te comparas con una obra o con el de al lado que hizo una acuarela más bonita que la tuya, pero te perdiste esa oportunidad de vivir tú tu proceso y tu experiencia, ¿no? Pero fíjate qué padre, porque yo al no estar en competencia con los artistas, porque a mí no me interesa ser artista y vivir de esto, yo empiezo a meterme al proceso y otra vez empiezo a observarme. Técnica Da Vinci, te autoobservas, ves cómo está pasando, qué está pasando por mí, cómo estoy bajando mi cortisol,
cómo necesito yo poder tomar una decisión de negocios, pero no la puedo tomar con los niveles de estrés hasta el cielo. Claro, claro. No puedes ver con claridad. Y eso es un tema bioquímico, no estoy diciendo cosas extrañas. No, O sea, no, todo no, el es mundo, una ustedes lo regulación de pueden tu googlear o organismo. lo pueden consultar con quien quieran. Y, o sea, ese es el tema de ahorita, ¿no? Que la gente está tomando decisiones importantes de vida sin poder, sin estar en su centro. Y eso es Ujú, lo que yo promuevo. A la hora de hacer estas actividades, cualquiera que ésta sea, cualquiera que decides que va a ser la tuya, ujú. y además la combinación con algunas otras, es cómo portas y te regresas a tu centro y ya, ok, entonces ya estoy más tranquilo, ya estoy más, y vámonos, ¿no? Muchas personas lo comparan con la meditación, con la yoga, va bene, cioè, esto también te funciona. Puede ser junto, puede ser en vez. Hay gente que no lo toma como terapia, hay gente que lo toma como negocio, por la razón que a ti te lleve, Ujú. me parece de las cosas más relevantes incorporar la práctica artística en nuestra vida. Ojo, y no me voy a meter al tema energético, pero por lo menos 2 de los 7 chakras tienen que ver con la práctica creativa, el Ujú, segundo y el quinto. ujú. Pues normal, digamos que 2 de 7 y sobre todo Sí, de vórtices energéticos tan importantes, tienen que ver con esto. Entonces, y los nutricionamos. hay un tema importante a nivel neurotransmisor, hay un tema importante a nivel energético y hay un tema importante a nivel aprendizaje, proceso aprendizaje, a la hora de estar haciendo tu laboratorio y entonces cómo portas a tus temas de la vida diaria Ujú. las soluciones. Ojo, Patricio, que es el director de la escuela, de la Academia de Arte, donde practicamos algunas de las prácticas que hacemos, decía, el arte no te resuelve los problemas, ¿eh? En ningún momento Sí, sería yo capaz de vender algo así o de promover algo así. Pero lo que sí hace es que te da las herramientas correcto. para que tú puedas en algún momento dado ver desde otra perspectiva el problema y decir, ah, Ujú. claro, no había visto yo que desde acá igual y puedo atacar el problema de esta manera. Entonces, es hasta muy efectivo el proceso porque cuando me atoro yo con algo, tengo una decisión importante que tomar y estoy atorada, ¿no? No, y no sé qué hacer y no sé qué, ¡pum! Me voy a hacer mi práctica Ujú. y regreso mucho más tranquila. Hay gente que se va a correr, hay gente que se va a cocinar. Ojo, la cocina también es arte, nada más como para, Ujú. ¿no? La cocina Totalmente. también es arte. Entonces hay gente que se va a cocinar, a veces, oye, no importa, el tema es justamente bajar esos niveles de cortisol, regresar a tu centro, perdón, y entonces ahora sí ya puedes ver un 360 grados de posibilidades para dónde me voy a mover. Y entonces es esa dirección que necesitas para poder seguir caminando tu camino. Claro. Y eso es lo que promueve My Way, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, es ahí en donde empieza la magia, como bien le dijiste hace rato. Una cosa importante es no todas las actividades artísticas, como ya lo mencioné, nos hacen el mismo efecto. De tal suerte que es muy importante experimentar. Ujú. Vas experimentando con cosas, vas auto observando cómo es el efecto en ti, pero aquí sobre todo el factor tiempo es la llave. Necesitas hacer lo suficiente tiempo para poder tomar esa decisión si te quedas ahí o te mueves a otra. Entonces hay gente que dice, no, ya hice un taller de 2 horas de cerámica y me chocó, ¿no? No, bueno, a ver, pues espérate, tranquila, o sea, tranquila porque, ¿no? Dale su tiempo, ¿no? Y demás. Dato curioso. Bueno, esto con decirles, pasé por pintura, escultura, mosaico, danza, cerámica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y dónde metes el piano? Que también me contaste y me impresionó. Ahí, exactamente ahí es en donde desde hace muchos años tenía ganas de tocar el piano. Estoy hablando desde hace 10 años.
Y en la cerámica me doy cuenta que mi mano izquierda y mi mano derecha no juegan, no, así que no hacen No se contacto, llevan. no se llevan, no se llevan. Y entonces me empiezo no, o sea, me costaba mucho trabajo realmente hacer la vasijita y tú dices, pero ¿qué está pasando? Y la chava me dice, ¿qué hacías de chamba? Y yo, no, pues tal. Me dice, es que justamente el tema es que eso le pasa mucho a las personas que utilizan mucho su lado racional. Sí. ¿Cómo? Sí. Y yo, o sea, ¿eh? Dijo, sí, sí, pero bueno, lo puedes ejercitar así, así, asado, y no sé qué, no sé, por supuesto. Durante la mayor parte de la vida, yo había ejercitado mi parte racional, pues por Racional mi trabajo, completamente. por esto, lo otro, se me olvidó, se olvidó completamente la parte emocional, y pues, claro que mis manos, tic, tic, tic. Ujú. Después de todo ese camino, llego al piano, ¿no? Entonces llego al piano y todo, y ¡pum! Ahí conecto otra vez de la manera con la que les dije, ¿no? La primera, así de, uy, ¿qué es esto? ¿No? O sea, solamente escuchando las notas, algo pasa dentro de mí. Entonces dije, ok, perfecto, esto es diferente a todo lo que he Ajá, aquí hecho, hay algo. aquí hay algo. Entonces me empiezo a adentrar y me vuelvo loca con el piano. Loca rico, loca rico, Qué loca rico, rico. loca rico, porque hay locas y hay de locas a Sí, locas. sí. Esta es una loca rica. Me voy a acordar y diga, no, yo tengo que, pero por supuesto, a ver, tengo 53 años. Yo estoy aprendiendo a tocar el piano a los 50, un poquito más arriba de los 50, Qué maravilla. ¿sabes? Entonces, yo así de, ay, cabeza, ¿no? Pero uno que ya entendió de ciertas cosas, no, importante la neuroplastia, ¿no? Y entonces, ¿no? El cerebro y expandir y el Sí, sí, aprendizaje, sí. y la tostada y los surcos. Bueno, me tardé 8 meses en separar la mano izquierda de la derecha porque espejeaban. Ajá. Handicap, handicap, espejeaban, espejeaban, espejeaban. Imagínense mi frustración de que querer tocar y no podía separar las condenadas manos. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y angustiada, y eso sí, los profesores que escojan, por favor, para hacer las prácticas artísticas, que sean profesores verdaderamente de alta profesionalidad y sobre todo que conecten con ustedes. Ujú. Si el enseñante no conecta con ustedes, cambio, next, No. porque sí creo que es vital que el enseñante que les esté transmitiendo el conocimiento de la práctica artística, primero sepa y segundo conecte y sepa enseñarlo. No todo el mundo lo sabe Claro. enseñar, entonces nada Ujú. más ojo con eso. Entonces, bueno, me tardé 8 meses y ahorita sigo aprendiendo a leer, así, o sea, Guau. sigo aprendiendo, pero pues ya no tengo prisa. Me importa, me trae horas y horas de tranquilidad y de placer y me puedo autorregular, me puedo autorregular. Eso, Maravilla. ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿No? Es que ni siquiera, usualmente ni siquiera sabemos que nos podemos autorregular. Entonces, Exacto. encontrar ya esa manera con este tipo de prácticas ya te cambia una perspectiva, porque justamente vivimos creyendo que lo de afuera nos hace estar en el estado en el que estamos, Ujú. ¿no? Que estamos impactados por lo que está pasando, por cómo me fue, por el tráfico, por mi jefe, por no sé qué, cuando no, al final del día, esta capacidad de ser y estar es Ujú. nuestra. Puede estar Exactamente. pasando algo allá afuera, pero si nosotros ya comprendimos cómo podemos autorregularnos y ya conectamos con eso, ya lo de afuera no importa. Exactamente. Y es ahí la clave de todo este meollo del asunto, ¿no? Es poderte autorregular, o sea, sí, no estoy diciendo, claro que pierdo el centro, digo, no, otra vez, ¿no? Soy humano, me llega información, esto, lo otro, ¡bum! Sé que me disparo, mi cabeza empieza a crear escenarios, y ¿no? O sea, ¿no? Por supuesto. Y, y ahí es en donde otra vez, ¿no? El aprendizaje del tema de las prácticas es
regreso aquí y ahora, regreso aquí y me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Yo sé, por ejemplo, que hoy por hoy me puedo perfectamente focalizar em, con el grabado. Yo ahorita hago 3 prácticas artísticas básicamente: el grabado, el piano y la escritura. El grabado me ayuda a concentrarme. Cuando necesito hacer un tema de concentración para mi trabajo, incluso, o para Ujú, cualquier ujú. cosa, o para relajarme, o para, entonces me voy a hacer grabado y hago mi clase de grabado y estoy, ¿no? Focalizando y veo lo que pasa. Entonces, el Claro. grabado me ayuda cuando necesito concentrar. Cuando necesito expander y crear o demás, entonces posiblemente la pintura, ¿no? La Ujú. pintura, ¡fum!, ¿no? Es así como, ok, puedo crear y demás. Sobre todo también la escritura. Amo escribir de toda la vida Ujú. y justo conecto, pongo música de piano y ¡bum!, conecto, me pongo en Ajá. el, ¿no? Abro ahora sí que la llave, oigo el piano y me meto a escribir y bueno, son horas de enorme placer y de o sea, muy sano, Ujú. muy tú y te vas, ¿no? Y entonces es fascinante todo este proceso, ¿no? Y ojo, y puedes escribir algo que te está doliendo, puedes escribir algo que te tienes furiosa, puedes Al escribir. final del día es una expresión, o sea, la Exacto, escritura es una expresión, ¿no? Pero ya descubriste cómo moverla, cómo tratarla y además esos beneficios. Hoy nuestra sociedad está viviendo tantos temas de enfermedades, tantas situaciones, que esto es una cuestión personal, ¿eh? Yo creo que todo eso ha sido el resultado de la acumulación de energía que el cuerpo no sabe cómo procesar, ¿no? Esto que hablabas del cortisol, de muchos impactos negativos que le hacemos a nuestro cuerpo por el cómo vivimos desconectados de nuestro interior. Y este tipo de prácticas te generan bienestar interior. O sea, si nos ponemos a ver todo lo que pasa en las células, en nuestro cerebro, en nuestra motricidad, en nuestra capacidad de utilizar todos nuestros órganos, desde el órgano más grande que tenemos, que es la piel, y poder volver a tener esa sensibilidad, es un beneficio rotundo. por Que, que, supuesto. que como dices, nuestra educación nos ha dicho, las artes son para los que son buenos para las artes y el deporte es para quienes son buenos para el deporte. Y es no. O sea, el arte trae beneficios a todos. No vas a ir a la exposición, no vas a llevar tu pintura a vender y no va a estar en un museo, pero es un beneficio y ahí viene la transformación y ahí viene la autoconciencia, ¿no? Eso es lo que yo quiero resaltar aquí de todo lo que aprendemos contigo, ¿no? Y otra vez, como bien dices, Araceli, es una manera de experimentar cosas para poderlas dominar. A mí una de Claro. las cosas que, por ejemplo, el piano me ha traído es a dominar mis emociones, mi pánico, porque la maestra me puso, no, oye, ¿tocas en el concierto? Y yo, no, por supuesto, claro que no. ¿Cómo va a tocar en un concierto? ¿No? Qué pena, qué horror, qué Yo barbaridad. consiento. ¿Yo? ¿De qué hablas? No, que sí, que tú, para que la gente vea, yo no, que la gente vea que toco como, ¿no? Do, re, mira. Entonces, claro que no. A los Bueno, 53. a los 50, are you kidding me? Entonces, no empezamos con, obviamente, con todo esto, pero dije, es otra vez apertura. Dije, a ver, Adriana, ¿qué tienes que perder? Aquí, ¿no? ¿Qué tienes que perder? Entonces me voto, Y o sea, mucho que ganar. y los primeros conciertos me temblaban las manos, me sudaban, o sea, no, horrible. Yo decía, estoy loca, ¿por qué? ¿Por qué diablos? Pero como soy adicta a la adrenalina desde que soy mocosa, ¿no? Que soy niña, quiero más, ¿no? O sea, acabo el primer concierto, o sea, salgo, toco, de nuevo, ¿no? Bastante básico, por supuesto, esto hace un año, toco, salgo y digo, diablos, ¿qué es esto? Es como haberte subido a una montaña rusa, ¿no? Sí, sí, Entonces te sí. bajas de la Sí. montaña rusa y dices, ay, quiero otra vez, ¿no? Oye, pero te mareaste, pero casi te dan ganas de vomitar, pero quiero otra ronda. Así, misma cosa. Entonces, pues me Ujú, preparo y empiezo a ver otra vez este músculo de cómo puedo yo regular mi adrenalina ujú. y aprovechar mi dopamina y entonces otra vez estas
maravillosas cosas bioquímicas, ¿no? Bajar el cortisol, entonces, ponerme enfrente de la gente, esta misma plática, estoy súper tranquila porque ya tengo ese entrenamiento con el piano. Claro. Y entonces, son herramientas, ¿no? Que te van dando. Ahorita ya no me sudan las manos, ya puedo sentarme. Sí me equivoqué, porque tengo esta cuestión, ¿no? De que soy dispersa, entonces si alguien se está moviendo por allá, yo lo veo, entonces, claro que me distraje, claro que me equivoqué, pero entendiendo que no soy profesional, o sea, vamos, no vivo de esto, no voy a hacer conciertos de, ¿no? De paga, me estoy divirtiendo. Y esa es la parte medular también de las artes. Ok. El tema justamente de volvernos a poner en el punto de los niños, o sea, a divertirnos otra vez como cuando éramos niños, Sí. pero de una forma consciente, entendiendo qué es lo que está pasando adentro de nuestros cuerpos, entendiendo qué es lo que estamos aprendiendo y entendiendo cómo podemos utilizar estas herramientas para poder afrontar nuestra vida allá afuera y decir, esto ya lo sé hacer, ya sé qué Ujú. necesito para estar más tranquila, cómo puedo orientar a mis amistades, a mi familia, a mis seres queridos, si yo estoy como gallina loca sin saber qué, ¿sabes? Entonces, Claro. pues ahora sí como los aviones, ¿no? Primero caen las mascarillas, primero tú y luego mujer, Primero luego tú. los demás. Entonces Ujú. necesitas volver a tomar las riendas de ti y entonces una vez que estás ya ahí, entonces puedes ayudar a los demás. Por eso este tema, bueno, la voy a pasar muy rápido por Sí. las del tiempo, pero oye, yo no quiero ninguna práctica y además no quiero trabajar en mí y además odio los psicólogos y además no. Perfecto. Esto es un lenguaje. Claro. Ve a practicar arte terapia con alguien que te diga, dibújame lo que estás sintiendo, vámonos y rájale, güey. No tienes que elaborar, no tienes que contarle tu vida, no tienes que sentarte en un diván, no tienes que tomarte ningún chocho, no tienes que nada. Nada. Solamente tienes que divertirte con los materiales que te están dando y vámonos, o sea, es ese proceso de poder expresar esas emociones en un lenguaje que sí sabes hablar, porque todos Ujú. hablamos Porque es natural. arte, es natural, es Ujú. expresión. Es nuestra Entonces, esencia. exactamente, entonces la arteterapia te ayuda también mucho a entender este tema de ese autodescubrimiento, la construcción de tu resiliencia, Sí. cómo procesas tus emociones, cómo expresas. Y ese también es un grandísimo beneficio que podemos aprovechar. Y es poco conocido, es poco conocido. Entonces hay que difundirlo más y aviéntense, o sea, Claro. porque esto ayuda mucho y la verdad sí mejora mucho el proceso de la vida que estamos llevando. Si quieres, vámonos al Sí. siguiente. Vamos haciendo una conclusión aquí. Creo que, híjole, ya constatamos el tema de la importancia de conectar, de explorar y de acercar el arte en cualquiera de sus expresiones para nuestra vida, Ujú, con beneficios desde la parte biológica, la parte sensorial, el cerebro, todo, en todos los sentidos. Y aquí quitarnos un poco esa idea que nos inculcaron del arte es para ciertas personas e incorporarlo a nuestra vida, así como nos dicen, es bueno hacer ejercicio todos los días. Yo la verdad es que no escucho a mucha gente diciendo es bueno incorporar alguna práctica artística todos los días. Y para mí, ahora que ya encontré y ya reconecté con esto, para mí es algo importante, ¿no? Desde la música cualquiera que ella sea, ¿no? La capacidad de danzar, de movernos, de utilizar nuestro cuerpo, cualquiera. Entonces, bueno, ya se dieron cuenta que con Adri nos da como para estar. Yo pasé 3 días con ella y me faltó mucho. Ya se dieron cuenta que con Adri es... ¿Quieres hablar de esta, de las historias muy rápido, Adri? Puedo, es que, perdón, yo me tengo que ir, pero corre. quería compartir rapidísimo. He estado 2 veces haciendo las experiencias con ella, y no porque sea mi hermana, pero la verdad es que es una, pues, otra vez, valga la redundancia, experiencia de vida de verdad transformadora. Increíble. Como dices, te obligas
porque ya estás ahí, a hacer cosas que a lo mejor nunca habías hecho y dices, ay, ¿cómo me va a salir? ¿Cómo voy a hacer escultura? Yo, escultura, por el amor de Dios, ¿no? Pero lo haces y cuando lo logras es de verdad una cosa increíble. Como dices, a lo mejor no es perfecta, pero es súper Muy reconfortante, expansiva. súper satisfactoria. Dense la oportunidad de hacerlo. Yo hice dos experiencias. Una de una semana junto con mi marido, que siempre nos quedamos con ganas de hacer más. Y otra de 4 semanas, que fue una gloria. Obviamente, pues aquí depende de los tiempos de cada quien, pero se los recomiendo 100%. Dense la oportunidad porque de verdad lo van a disfrutar, se van a conectar y van a sanar. Así es que yo con esto me despido. Mil Muchas gracias. gracias. Mucho Muchas éxito gracias. y estamos en Sí, contacto. Chao. Gracias, justamente, Dan. gracias, chao. Justamente parte de lo que queremos comentarles aquí es utilizar estas herramientas, lo que Adri nos ha dicho, cualquiera que ustedes escojan, la que ustedes elijan. Y Adri se dedica a hacer el tema de experiencias en este tema de viajes de inmersión artística, ¿no? Viajes porque lo hace en Florencia. Y yo particularmente le pedí que nos ayudara a compartir esto porque sé y viví el impacto que esto tiene en nuestro desarrollo. Si quieres platicar un poquito, Adri, cómo es este tema de la experiencia de inmersión que tú haces. Pues básicamente es exactamente compartirles lo que les acabamos de relatar. La experiencia que tuvo Araceli, la experiencia que tuve yo, es justamente provocar ese estado de asombro y de bienestar cuando vienes para acá. Y en este caso, la experiencia de inmersión, si quieres, vámonos a la siguiente. La experiencia de inmersión per se, lo que trato de hacer es una inmersión. Esta es una experiencia que dura 6 días y es justamente una de las que comentaba Daniela. La experiencia de inmersión es una experiencia que provoca 3 pilares importantes de la vida aquí en la Toscana, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la práctica creativa, la práctica artística, y la parte de la comida y los vinos, que es la parte de mamá mía, digamos, la parte culinaria, la parte gastronómica. Ajá. Entonces, digamos que es una embarrada de como lo más básico y la esencia de la región toscana. Y entonces, durante estos 6 días, justo lo que hacemos son 30 horas de actividades durante estos 6 días, y entonces están las clases de historia que están ligadas, ¿no? Todos los datos que aprendes en la clase de historia están ligadas a la práctica creativa que haríamos. En este caso, por ejemplo, la técnica de pintura de temple al huevo, que es una técnica de renacimiento. Y otra vez, al final es como para entender justamente cómo se hacía en aquel tiempo en edificios y demás, ¿no? Entonces, con la parte de la historia te pongo el contexto de la práctica creativa que vas a hacer, y además te llevo al pueblo medieval, que es un pueblo toscano hermosísimo de San Gimignano, y además te enseño a hacer algunas recetas de la región toscana y por supuesto hacer alguna cata de los vinos del Chianti. Entonces es un viaje, ahora sí que un viaje redondo, redondo en el sentido, ¿no? De integrar los pilares principales de la región. Y bueno, pues esto en una semana. Hay otras experiencias de más días, como comentó Daniela, pero para efectos prácticos de lo que platicamos tú y yo, Araceli, con esta experiencia es como una puerta para abrirte a un mundo de verdad sin límites. Bueno, para quienes quieran entrar a este tema más a profundidad, aquí están nuestros datos, nos pueden contactar, pero es una maravillosa oportunidad para replantearse, para renacer, para reconectar y para empezar a crear, empezar el proceso creativo desde adentro y desde el autoconocimiento y desde considerar la capacidad expansiva que tenemos en nosotros mismos. Muchas gracias a todos, gracias Adri y excelente fin de semana.
Gracias a todos. Gracias, Sara. Que te vaya muy bien, que tengan muy buen fin de semana y feliz año astrológico.